De la tarde y lo vamos a hacer con uno de los temas del día en los mercados financieros. Sin duda es lo que ocurrió anoche en el mercado de bonos, que ya saben que bueno, pues lo que ocurrió fue una subasta del Tesoro, básicamente. Una subasta con la que se pretendía vender 24.000 millones de dólares en bonos a 30 años, bonos a muy largo plazo, pero la subasta fue un desastre, la demanda fue muy baja y eso demostró que bueno, pues quizá no había tanta hambre por la renta fija, por la deuda en el mercado y por toda la deuda que, por cierto, tiene que emitir el Tesoro de los Estados Unidos, que parece que esa hambre de seguir emitiendo deuda no va a ser saciada. Lo que en última instancia podría acabar siendo, por lo tanto, un problema para Estados Unidos. ¿Cómo va a pagar todo lo que debe, que es mucho dinero, si cada vez hay menos demanda? También por la deuda que se emite, y eso que está a unos tipos muy altos. Pero vamos por partes para explicarles también qué fue lo que ocurrió ayer en el mercado de la renta fija. El gobierno decidió sacar al mercado nuevos bonos a 30 años por un valor total de 24.000 millones de dólares. Eso se hace a modo de subasta, sin meternos en complicaciones. En esas subastas simplemente existen pues varios tipos de agentes, y para que nos hagamos una idea, pues bueno, es un poco como en una salida a bolsa. Hay bancos que simplemente se dedican a suscribir básicamente lo que se va a emitir en este caso, en esa emisión de deuda. Son un poco como aseguradoras, son los que se encargan de colocar a sus clientes la deuda que se emite en esa subasta. Son los primary dealers, así es como se les llama. Esos primary dealers actúan a modo de aseguradora porque se aseguran de que si la demanda de sus clientes no es lo suficientemente alta, ellos son quienes acaban comprando la deuda que tiene que emitir el gobierno y que sus clientes no quieren. Es decir, que todo apunta a que cuanto mayor es la deuda suscrita por los primary dealers, eso significa que la demanda ha sido mucho menor. Así que vamos a verlo en un gráfico de Bloomberg para confirmar efectivamente lo que les estamos contando, que la demanda fue tan baja por parte de los clientes de estos bancos que los bancos tuvieron que salir a comprar esa deuda que sus clientes no habían comprado. Vamos a enseñárselo en este gráfico que tenemos en pantalla. Es muy sencillito de ver, aunque así a priori parezca complicado. Estos simplemente son las emisiones de deuda que ha habido en los últimos años, desde 2011 concretamente, y la última ha sido esta que ven aquí, de 24.000 millones de dólares. Lo están viendo también estos colores, simplemente lo que nos están diciendo es a qué tipo de agentes pertenece, pues bueno, disculpen, estos colores que nos indican quiénes son los que compran esa parte de la emisión de deuda. Los verdes simplemente se refieren a esos primary dealers, en este caso estamos viendo cómo los amarillos se refieren a los bidders que son indirectos, y los directos perdón, se referirían a los directos. Bueno, pues vamos a seguir echando un vistazo a lo que está sucediendo en los mercados. Perdón. Los primary dealers ahí están viendo que tuvieron que suscribir el 24,7% de la emisión de esa deuda, cuando normalmente de media suscriben en torno al 11%. Es decir, que fue más que el doble. Pero esa débil demanda no solo se vio ahí, sino que también se vio en la relación cobertura-oferta, que mide la brecha que hay entre el valor en dólares de las ofertas recibidas y la cantidad vendida en la subasta de deuda de este jueves. La métrica ahí se acercó a su nivel más bajo en casi 2 años, según Trading Economics, que además, por cierto, además de eso, la subasta tuvo también el grupo más pequeño de postores desde el año 2021. Esa métrica de oferta-cobertura se situó en el 2,2%, y bueno, igualmente en la emisión de octubre esa métrica fue de 2,35%, es decir, que se cubrió menos oferta en la subasta de ayer. Pero hay más detalles también preocupantes, por ejemplo los llamados indirect bidders, que incluyen a los bancos centrales de otros países, que también captaron mucho menos porcentaje de esa emisión que otras veces. Esta vez supusieron un 60% de la emisión respecto al 65% que se consiguió en la emisión de octubre, o el 68% de media. De hecho, las peticiones de los indirect bidders fueron las peores desde hace 2 años, y muchos expertos dicen que esto fue lo que provocó que ayer el mercado de bonos se volviera un poco loco y que la bolsa también se desplomara en lo que en un principio parecía una sesión positiva, simplemente. Bueno, por cierto, a raíz de todo esto, de lo que ocurrió en esa subasta del mercado de deuda en los bonos a 30 años, la gran duda fue qué hizo que esa demanda de esa emisión de deuda de Estados Unidos fuera tan baja. ¿Fue simplemente un mercado saturado de tanta deuda? ¿Fue un shock externo? Y es ahí cuando entra en juego el hackeo de película que sufrió el banco más grande del mundo, precisamente en el día de ayer, el banco chino ICBC.
Y es que ayer su unidad estadounidense sufrió un ciberataque tan grande que le impidió liquidar algunas transacciones con bonos del Tesoro de Estados Unidos y, de hecho, la solución que se le ocurrió al banco fue llevar las operaciones en un pendrive, en un USB, a través de Manhattan, a través de todo el territorio de Manhattan. El hackeo causó una perturbación inmediata porque los creadores de mercado, las casas de bolsa, los bancos, se vieron obligados a desviar las operaciones y muchos no estaban seguros de cuándo se iba a reanudar ese acceso. El incidente, bueno, básicamente pone de manifiesto el peligro que puede existir y que existe también entre los líderes bancarios que reconocen que no les deja dormir por las noches, que algún día un ciberataque les pueda paralizar una pieza clave del sistema financiero, desencadenando también, pues bueno, una cascada de interrupciones. Incluso los episodios breves, cuando ocurren estas cosas, pero que son episodios muy cortos en el tiempo, también incitan a los líderes bancarios y a sus supervisores gubernamentales a pedir más vigilancia sobre lo que puede pasar con esos ciberataques. Cuando surgieron, por ejemplo, los detalles, cuando empezaron ya a conocerse los detalles del ataque, los empleados, de hecho, de la sede del banco en Pekín mantuvieron reuniones urgentes con la división de Estados Unidos y notificaron a los reguladores, mientras tanto, mientras discutían cuáles podían ser los próximos pasos y evaluaban el impacto. De hecho, el ICBC está considerando buscar ayuda del Ministerio de Seguridad del Estado de China por los riesgos de un posible ataque a otras unidades. Fue ayer por la noche y el banco confirmó que había experimentado un ataque de ransomware el día anterior, que había interrumpido algunos de los sistemas en su unidad de servicios financieros. Bueno, la compañía dijo que había aislado los sistemas afectados y que los de la oficina central del banco y otras unidades en el extranjero no se habían visto afectados, que tampoco se había visto afectada la sucursal de ICBC en Nueva York. Y la gran pregunta ahora mismo en el mercado está, bueno, ¿en hasta qué punto esto realmente afectó a los movimientos de ayer en el mercado de la renta fija, que a su vez luego afectaron también a la bolsa? Los expertos dicen que en general el impacto de este hecho en el mercado fue limitado, pero aún así confirman que hubo impacto. De hecho, hay otros agentes del mercado que insisten en que sus operaciones a través de ICBC, no se llegaron a cerrar precisamente por culpa del ataque, que afectó a la liquidez también del mercado. Ayer incluso habló la Asociación de Mercados Financieros e Industria de Activos en Estados Unidos, con el acrónimo SIFMA. Dijo que el ataque de ICBC había golpeado al mercado de renta fija de Estados Unidos, evitando que se cerraran muchas operaciones. Así que en el día de hoy vamos a intentar indagar un poquito más en lo ocurrido entonces, en lo que pasó con ese ataque, ese ransomware al banco chino, que es el más grande del mundo, a su unidad estadounidense y que muy probablemente fue uno de los culpables, porque pudo haber varios, de lo que ocurrió ayer en el mercado de renta fija. Esas subidas que veíamos en los tipos de interés, subidas en los bonos, caídas que veíamos en la renta variable y lo que ocurrió también en esa subasta de deuda del Tesoro de Estados Unidos, deuda por un valor de 24.000 millones de dólares que no tuvo la demanda que se esperaba por parte de los expertos y que no tuvo la demanda que se esperaba por parte de los bancos y que eso provocó, como han visto ustedes ya en ese gráfico, que finalmente tuvieran que ser muchos primary dealers, muchos bancos que son los que suscriben estas emisiones de deuda, los que finalmente tuvieran que suscribir efectivamente y comprar esos bonos y que no fueran comprados por otros agentes del mercado que eran quienes normalmente compran, que son simplemente los clientes de los bancos. Bueno, ya ha abierto Wall Street, son más de las 3:30 de la tarde, 3:33, y vamos a ver cuál ha sido la apertura. Les contábamos antes que en los futuros de Wall Street venía